Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de determinante de una matriz cuadrada. Iniciamos. Aquí tenemos una matriz A cuyos elementos son negativo 5, 4, negativo 2, 3. Esa matriz es de orden 2 por 2. Por lo tanto, es una matriz cuadrada, ya que el número de fila es igual al número de columna de la matriz. El determinante de la matriz A será igual. Vamos a recordar que el determinante de una matriz es igual al producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Negativo 5, 4, negativo 2, 3. El producto de los elementos de la diagonal principal es esta, y será igual negativo 5 por 3 menos los elementos, el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que es esta, 4 por negativo 2. Eso será igual, negativo 5 por 3 es igual a negativo 15, menos 4 por negativo 2 es igual a negativo 8. Negativo 15, cuando tengo un signo negativo delante de un signo de agrupación, todo lo que está dentro del signo de agrupación cambia de signo. Por lo tanto, como el 8 está negativo, pasa a ser positivo 8. Negativo 15 más 8 es igual a negativo 7. Esperamos que este video le haya sido de mucha ayuda y será hasta un próximo video.